Hola amigos, buenos días. Nos preguntáis muchas ocasiones qué es mejor, si castrar o esterilizar a un perro. Y por qué castrar o esterilizar a un perro, cuáles son las ventajas, sus inconvenientes y demás. Pues básicamente es lo que os vamos a contar en este vídeo. Espero que os guste. En primer lugar, debéis conocer cuál es la diferencia entre castrar y esterilizar. Por decirlo de una manera que se me entienda rápido, castrar es acabar para siempre con la capacidad reproductiva tanto del perro como de la perra. Básicamente es o haciendo una castración, extirpando los testículos en el caso del macho, una operación bastante sencilla, no tiene ningún secreto, muy fácil de hacer. Y en el caso de las hembras, con una extirpación tanto de ovario como de útero. Una operación ya más complicada. Lógicamente, al perder estas gónadas, ya sea el ovario o ya sea el testículo, la castración va a hacer que se pierda todo instinto sexual. En cambio, la esterilización es un proceso por el cual el perro o la perra no va a precisar esta intervención, no va a perder su capacidad reproductiva, pero no su instinto reproductivo. Es decir, no va a dejar, ni al perro va a dejar que le gusten las perras, va a tener ese mismo comportamiento habitual, y a las perras también, pero lógicamente pierden la capacidad de dejar a la perra, de quedarse la perra gestante o dejar a una perra gestante en el caso del perro. Otra de las ventajas que tiene el castrar o esterilizar a un perro es que vais a tener menos frecuencia de aparición tanto de tumores testiculares en el caso del macho como de tumores ováricos o de úteros en el caso de la perra. Vais a tener también como otra ventaja la menor presencia o menor frecuencia de aparición de infecciones, tanto, sobre todo a nivel de útero en el caso de las hembras, más importante. Evidentemente, y esto afecta más a los machos, vais a ver como para mí no deja de ser una ventaja, que la agresividad del perro se va a ver francamente muy reducida. Los perros castrados ya de por sí son perros que demuestran tener mucha menos agresividad. Aparte, y esto es algo muy cómodo para cualquier propietario, otra ventaja es que el perro orina menos en ciertos rincones de la casa, porque pierde el reflejo de orinar para marcar el territorio. Esto ya no lo va a tener, y esto de verdad que, como es tan molesto para los propietarios, pues yo lo considero también una gran ventaja, sobre todo en el caso de los machos. Otra gran ventaja, y es que evitas, en el caso de las perras, embarazos no deseados. La perra sale en celo, sale a la calle y te la coge un perro que no sabes de dónde viene ni a dónde va, que es de otra raza, y hombre, pues te genera un problema, ya no solamente para la perra, sino que luego tienes una camada de cachorros que sí, que en principio son todos muy bonitos y demás, pero que no es lo que tú esperabas o no es lo que tú querías. Otra gran ventaja en el caso de las hembras es que se evita un problema que es bastante frecuente en algunas perras, que es la aparición de embarazos psicológicos. Las hembras que se esterilizan o que se castran no presentan este problema. Y en los machos, otra gran ventaja para mí es que con el paso de los años no tienen pérdidas de orina. Un macho que ha estado castrado cuando era joven, cuando llega a la edad adulta o la edad senior, no tiene esos problemas de pérdida de orina que sí que tienen los machos que sí que conservan los testículos.